Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Hoy la Iglesia Católica celebra esta fiesta de Santa María Magdalena y se va a tomar en la misa el Evangelio según San Juan, en su capítulo 20, verso 1 al 2, y el capítulo 20 de ese mismo Evangelio en su verso 11 al 18. Bien, vemos cómo pues esta mujer, que según nos narran los textos de los evangelios, pues era una mujer pues pecadora, una mujer que tenía una vida bastante difícil, una mujer que según la escritura pues tenía como 7 demonios. La cosa es que tuvo una experiencia con nuestro Señor Jesucristo y pues el Señor Jesús le transformó la vida. Tanto así que esta mujer tiene relevancia en la Sagrada Escritura. Tanto así que este evangelio nos narra pues su protagonismo, porque tuvo esa dicha, ese consuelo de encontrarse con el Señor. El texto es bastante largo, pero yo me quiero referir aquí de manera particular en el verso 16 al 18. Recuerden que es el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Y me voy a detener en el verso 16 en adelante para analizar un poco la experiencia de esta mujer que hoy la Iglesia pues le dedica este día. Santa María Magdalena, es santa. Dice el texto así en este verso 16 en adelante. Jesús le dijo, María. Ella se dio la vuelta y le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. Bien, entonces vamos a analizar este encuentro para hacer referencia de manera particular cómo nuestro Señor Jesucristo siempre hace relación o alusión a su Padre Dios. Ayer en un video pues grabé y decía que no se puede hablar de Dios así de manera etérea, ¿no? El Dios católico, el Dios nuestro, es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que creó todo. Ese es el Dios que es creador de las cosas visibles e invisibles. Ese es nuestro Dios. Ese es el único Dios que hay. Cuando entonces se hace referencia a un Dios sin relación a Cristo Jesús o al Espíritu Santo, o más bien, cuando se hace referencia a Dios sin tener referencia a Jesús y al Espíritu Santo, ese Dios no es el Dios que nosotros profesamos. No es el Dios en el cual nosotros creemos. Y si es un solo Dios, porque no hay más dioses, si no es un solo Dios, pues ese Dios necesariamente tiene que estar relacionado con Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces usted ya va entendiendo cuando en los ambientes de iglesia católica, en las predicaciones, en los encuentros de fe, en las homilías, en las catequesis, nos hablen de Dios, pero sin referencia, sin conectarlo con Jesucristo y el Espíritu Santo, nos están metiendo gato por liebre. Claro, al decir Dios nos ama, Dios nos quiere, Dios nos anima, Dios está siempre con nosotros, Dios conoce todo, Dios creador de todo, pues hasta ahí todo es estupendo. Pero si no nos hacen referencia o no conectan con Jesús y el Espíritu Santo, ya usted empieza a darse cuenta dónde está el engaño, el subterfugio, la marrulla, la sombra. Bien.
Desafortunadamente uno tiene que enseñar este tipo de cosas, o no enseñar, sino más bien recordar este tipo de cosas, ¿no? Porque hoy la enseñanza y la doctrina católica pues ha venido siendo empantanada y ensombrecida por planteamientos teológicos y pues, planteamientos también gnósticos y de la nueva era que no corresponden a la enseñanza de la Iglesia. Entonces, no podemos dejar de recordar la enseñanza tradicional de la Iglesia. Aquí no se trata de que uno sea anticuado o tradicionalista, no, lo que pasa es que uno enseña pues lo que el Señor nos enseñó. Entonces aquí vemos cómo cuando María Magdalena se encuentra con el Señor le dice Raboní, que quiere decir maestro, lo reconoció. Jesús le dijo suéltame, parece ser entonces que María lo abrazó o intentó abrazarlo, pero si dice suéltame es porque sí lo abrazó. Y él le dice suéltame, pues aún no he subido al Padre. Parecía pues que Jesucristo estaba en otra realidad corporal, ¿no? Porque le dijo eso. Pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. Hace referencia al Padre. Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. Y diles, vete y diles. Entonces fue un mensaje que el Señor Jesucristo le dio a María Magdalena. Vete y dile a mis hermanos, es decir, a los apóstoles. Porque más tarde, dice acá en el verso 18, María Magdalena se fue y dijo a los discípulos. O sea que Jesucristo le decía a los apóstoles, mis hermanos, ¿no? Ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios de ustedes. Subo a mi Padre, que es su Padre, y a mi Dios, que es Dios de ustedes. Entonces, el Padre de Jesús es Padre nuestro. Y el Dios de Jesús es el Dios nuestro. Entonces, se pregunta uno que otras realidades de fe, otros credos, ¿no? ¿Tienen a Jesús como hermano? No. ¿Por qué? Porque Jesús está mostrando la realidad de su Padre Dios. Puede haber religiones que no tienen en cuenta a Jesús para nada, ni como hermano, sí, es un avatar, es un profeta, es un iluminado, sí, pero no hace esa conexión con la realidad de un Padre, ¿no? De Jesús que muestra al Padre. El Padre de todos lo muestra únicamente Jesús. Esto hay que recalcarlo y hacer insistencia, así uno muchas veces se torne un poco incisivo y hasta molesto. Pero es que desafortunadamente tenemos que hacer énfasis en este tipo de cosas porque nosotros tenemos es un Dios trino, no un Dios vaporoso o etéreo. Entonces, subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios de ustedes. Bueno, subo, resucitó y va a ascender. Es decir, que Jesús sí resucitó en cuerpo. Esos detalles de que suéltame, pues, que lo tomó, a tener una realidad corporal. Jesucristo resucitó en cuerpo. Y le dijo, María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. Esa palabra Señor ahí también hay que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque al único que se le decía Señor era Dios. María Magdalena no dice, vi a Jesús, vi a nuestro maestro, vi al rabí. No, vi al Señor, es decir, a Dios. Esas palabras hay que tenerlas muy claras. Entonces, este corto pasaje que estoy aquí analizando nos muestra siempre la realidad de Dios, la realidad del Padre, la realidad de hijos. Es mi Padre, es el Padre de ustedes, nosotros somos hijos de ese Padre. ¿Quién nos muestra ese Padre? Cristo Jesús.
Cuando nos hablan de que el Padre de todos, muéstrenos al Padre, el único que lo puede mostrar es Cristo Jesús, no hay otro. Y entonces la única manera de usted empezar a darse cuenta de las ambigüedades y los lenguajes sinuosos que pueden enredar a la gente. Cuando nos hablan y nos dicen que Dios es el Padre de todos, pues entonces uno dice, bueno, ok. ¿Y cómo hace uno para saber que es el Padre de todos? ¿Con qué le van a salir? Si usted sabe la doctrina, entonces usted va a entender, es que la única manera de saber que es el Padre de todos es por medio de Cristo Jesús. Si en otros credos no nombran a Cristo Jesús, que es el único que nos muestra ese Padre, pues entonces no es el Padre de todos. Entonces se acaba con esa mentira y ese lenguaje gnóstico, superficial, engañoso y mentiroso. María Magdalena, una mujer que estaba llena de pecado y Jesucristo la transformó. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Esa es la buena noticia. Una mujer cargada de pecado, cargada de dolor, cargada de negrura, tiene una experiencia con Cristo Jesús, lo va acompañando, lo va conociendo, el Señor la va purificando, el Señor la va sanando y la hace discípula. Ella aprendía de Cristo Jesús, permanecía con Cristo Jesús, lloraba por Cristo Jesús, estuvo en la cruz y estuvo en la resurrección de Cristo Jesús. Era una mujer importante. ¿Por qué? Porque se llenó de santidad. Porque reconoció en Cristo Jesús a su Maestro, reconoció en Cristo Jesús, ¿no?, la realidad de Dios, reconoció en Cristo Jesús, ¿no?, la realidad del Padre, que a través de Él, de Jesucristo, nos muestra toda la grandeza y todo lo sublime y lo glorioso que es Dios. Que nosotros en nuestra vida de pecado, en nuestra vida con esta naturaleza caída, podamos pues comprender esos aspectos, ¿no?, de esa existencia, de esa realidad de Cristo Jesús en nuestra vida, cómo Él nos va purificando, nos va acompañando, y en la medida que uno se va abriendo a su gracia, a su amor, y lo reconoce a Él como Dios, entonces va a ser mucho más fácil nuestro proceso y cambio. No podemos tener un Dios sincretista, un Dios etéreo, un Dios bastante vaporoso y extraño, que nos dice que nos ama, pero que no es una realidad como personal, ¿no? Un Dios que se encarna, y se encarnó en la persona de Cristo Jesús. Un Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros, pero Dios. Y ese Cristo Jesús, ese Dios entre nosotros, ese Dios que está aquí en la persona de Cristo Jesús, pues sabe cómo llevarnos a Él, a ese Padre. Somos sus hijos, creemos en Él, tenemos un Padre amoroso, un Padre que nos cuida, un Padre que ejerce toda la realidad de Padre. Nos corrige, nos regaña, nos castiga, nos consuela, nos levanta, nos anima, nos da esperanza, ¿no?, nos orienta, nos alimenta, nos fortalece, ¿no? ¿Y cómo podemos entender eso? A través de la persona de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús nos revela al Padre, porque es la imagen visible de ese Dios invisible. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.